Yo le agradezco mucho a la doctora Marta Tawil, ella es profesora investigadora del Colegio de México, una opinión que a mí personalmente me resulta muy importante en estas materias que vamos a tratar. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues yo te ruego que comentes con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país cómo estás viendo el desarrollo del conflicto entre Israel y Hamás, la situación que hoy tienen efectivamente en la Franja de Gaza y los impactos que puede tener en un plano más amplio en las relaciones entre el mundo, entre Israel y el mundo árabe. Marta. Sí, bueno, lo que estamos viendo desde el 7 de octubre es el regreso de este tema, el regreso de la cuestión palestina, después de varios años de haber sido ignorada en la agenda multilateral y regional, Leonardo. O sea, lamentablemente está ocurriendo este regreso con una franja de Gaza, como la estamos viendo ya, devastada por los bombardeos de Israel, más de 5.000 residentes, habitantes, entre los 2.000 niños han muerto en los últimos 18 días bajo los bombardeos. Entonces, bueno, es el regreso, al mismo tiempo es un recordatorio de que este conflicto pues no es ni milenario ni religioso, es territorial, ¿no? Y muy moderno, se gesta desde finales del 19 y estamos viendo las consecuencias de la manera como se proclamó el Estado de Israel en 1948 y el hecho, por ejemplo, de que Gaza, el 85% de la población palestina en Gaza son refugiados, ¿no? Las personas que fueron expulsadas o tuvieron que abandonar sus hogares en 48. Y así ha sido la historia de Gaza y bueno, ha habido, digamos, podríamos hacer un repaso muy sintético y con todo actualmente, digamos, lo que estamos viendo es que la guerra, bueno, la violencia está, digamos, a todo lo que da, se están cometiendo crímenes infames como los cometió Hamás en Israel, que son los primeros de esa magnitud en ese país, pero no los primeros. Y lamentablemente, bueno, históricamente la gran mayoría de las víctimas civiles han sido palestinas. Lamentablemente, estos antecedentes me parece que permiten un poco prever lo que viene. Por ejemplo, cuando en los años 80, en el marco de la guerra civil libanesa, se produjeron las masacres de los campos de refugiados de Sabra y Shatila, sí, hubo protestas masivas en Israel por la complicidad de su gobierno con los terroristas. Hasta ahora, con esas milicias que entraron libanesas a asesinar los aliados de Israel. Ahora no vemos algo parecido, no sé en qué momento va a ocurrir, pero me parece que tendría que estar ya pasando. Ni siquiera en un contexto en el que el ministro de Defensa israelí, por ejemplo, sostiene que estamos combatiendo contra animales. O sea, no hay, digamos, o lo que dijera, por ejemplo, el ministro de Defensa israelí, Lieberman, en 2021, cuando dijo que no hay inocentes en Gaza. Es la misma lógica criminal que aplica Hamás cuando sostiene que en tanto los ciudadanos israelíes eligen a los gobiernos que prosiguen la ocupación y siguen humillando a los palestinos, pues son blancos legítimos, ¿no? Aquí ese es entonces aquí lo que cambia lamentablemente es que sí, definitivamente Israel no es el único estado que comete crímenes de guerra, pero es el único al que muchos países occidentales le siguen ofreciendo apoyo incondicional y le eximen de responsabilidad por sus actos en nombre del derecho a defenderse. Y esto me lleva a también otro aspecto de la respuesta a tu pregunta, que es cómo estamos viendo ahora la situación y qué se viene, porque finalmente uno no tiene muy claro cuál es la estrategia o si hay estrategia, ¿no? Definitivamente hay hay riesgos de escalada y está el papel de Estados Unidos, ¿no? Ahora, todavía, o sea, 15 días del ataque de Hamás, todavía no hemos salido de la zona, pues, como gris, ¿no? O sea, cada día uno se levanta, ¿verdad? Uno piensa esto, o sea, los riesgos de la escalada regional ya, o sea, parecen cada día mayores, aunque ¿no? Parece obvio que ningún actor quiere que suceda, ¿no? Finalmente Israel quiere venganza, quiere reafirmar su capacidad de disuasión, aunque lo que está haciendo no logro entender en qué medida le pueda a la larga proporcionar algún tipo de seguridad. Me parece que es todo lo contrario, pero y a los ojos de muchos, vamos, ¿no? Pero bueno, y Estados Unidos, que pues ha tratado de retirarse del Medio Oriente desde el primer mandato de Barack Obama, pero que quiere apoyar a su aliado israelí en esta fase crítica, de disuadir a Irán, de entrarle al juego. Entonces, bueno, Washington, sabemos ahora que fue Biden, le dijo a los periodistas en el avión de regreso que estaba discutiendo una alternativa con Israel, una alternativa a la ofensiva terrestre para que no entraran con tropas, ¿no? Pero pues no está muy claro, porque
no parece, no tenemos la confirmación de que Israel haya desistido de una incursión terrestre, ¿no? A lo mejor no para tomar todo el enclave otra vez, de hecho ya hasta ahora ellos han dicho, lo poco que se ha filtrado es que, de los funcionarios israelíes, es que no van a regresar a una ocupación prolongada como ocurrió de Gaza, como ocurrió entre 1967 y 2005, pero tampoco quieren el statu quo. El problema es que, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a destruir Gaza? ¿Eliminar Hoy mataron a Hamas por siempre? 750 personas, Marta. ¿Cómo? Hoy mataron a 750 personas en Gaza. Así es. Y sin embargo, eso lo único que va a fomentar es aún más violencia, nuevos ciclos de violencia. Desde luego la población va a estar totalmente, ya no tiene nada que perder. Oye, la esfinge rusa dijo, o por convicción o por interés, nadie quiere que escale el conflicto, y veo que Estados Unidos dice, a ver, Irán, no te metas con los ciudadanos norteamericanos para que no escale el conflicto. Pero ¿cuál es el papel que estarían jugando ahora y cuál es el papel que estaría jugando Qatar como facilitador? Entiendo que ha sido el que ha permitido la liberación de los rehenes, Marta. Sí, Qatar siempre ha tenido esta función, tradicionalmente en los últimos años, esta función de mediación frente a un Egipto un poco de pronto desdibujado, cuando históricamente es Egipto el que ha mediado, sobre todo en la política intrapalestina, pero también entre palestinos e israelíes. Entonces, sí, Qatar es un actor que hay que estar mirando, lo mismo que Turquía como actor no árabe, ¿no? Que en su momento también lo hizo. Ahora, aquí lo peligroso también, ¿no? Es que lo que ocurre en Gaza, finalmente, desde el punto de vista de los regímenes árabes, y desde luego para los palestinos es una ruptura, ¿no? Porque el escenario plantea muchos interrogantes sobre estos países regionales, principalmente los que están por historia y geografía estrechamente vinculados con el tema palestino, que son Líbano, Siria, Jordania, Egipto, ¿no? Y además, al mismo tiempo, esta guerra está ampliando de manera vertiginosa la brecha que separa a estos regímenes árabes en el poder de su opinión pública, ¿no? Entonces, sí, vemos a Qatar por un lado, sobre todo el Golfo, pero al final lo que seguimos viendo es una muy mala coordinación, si no mala, muy poca coordinación en el tema palestino por parte de los gobiernos árabes. O en todo caso, presenta claroscuros, veremos si cómo sigue avanzando. Los claroscuros los hemos visto desde siempre, ¿no? En el tratamiento que conjuntamente los países árabes llevan a cabo por sus divisiones, por el carácter, por la naturaleza de sus propios regímenes, por las presiones del sistema internacional que no permiten a ciertos organismos regionales funcionar como deberían funcionar para lidiar con este tipo de crisis regionales. Pero pues sí, es un hecho que la región venía ya un poco olvidándose también de este tema, todos estos países, salvo Qatar, por cierto, pero incluso Arabia Saudí ya estaba justo antes del inicio de la guerra anunciando ya cada vez más claramente la normalización próxima de sus relaciones con Israel. Así todo estamos. Esto, pues, se pone en stand-by. Pues porque hay opiniones que cuentan. Quería que escuchara usted a la doctora Tawil, que vale mucho la pena seguir puntualmente. Doctora, te mando un gran abrazo y te agradezco el tiempo. Igualmente, un abrazo. Buenas noches. Pendientes estamos.